La subsecretaria Albagli, que está en contacto con nosotros. Subsecretaria, ¿qué tal? Andrea Albagli. Hoy día me pilló más cerquita del árbol de Hola, Magallanes. muy buenos días. Pero hay otros días que como que no me gusta mucho. Yo soy así, extraño. Oiga, quería preguntarle, subsecretaria, básicamente por el mundo médico. Quería partir por ahí. Yo, después mis compañeros harán consultas de otros temas, pero acá no solamente es quien pide o compra una licencia, sino que también el médico que la otorga. Yo no sé qué es más censurable desde el punto de vista moral. Si una persona que intenta pasar una licencia falsa y aprovecharse de paso de su estatus de funcionario público, o un médico que falsea un diagnóstico, que me parece bien pobre también, moralmente hablando. ¿Qué mirada tienen ustedes precisamente desde el Ministerio respecto de quienes han comprado y vendido licencias médicas? La verdad, para nosotros, tanto quien compra una licencia médica como quien vende una licencia médica son igualmente reprochables, porque son ambas conductas que implican que hay un fraude a el derecho al descanso reparatorio, que es un derecho de la seguridad social. Y por ende, yo creo que son dos conductas que yo al menos no las pondría a competir en términos de cuál es peor, porque son dos conductas de las cuales no debiera ocurrir, o sea, ninguna se debiera dar. Y ninguna tiene ninguna excusa, la verdad, en ningún sentido. Sí, pero desde el punto de vista práctico, si no hubiese médicos que entregaran licencias falsas, falseando un diagnóstico, por más intención de algunos funcionarios públicos de aprovecharse del sistema, no lo podrían hacer. O sea, la parte médica es fundamental para que la maquinaria del fraude se ponga en marcha, déjeme decirle. Sí, no, desde ese punto de vista tienes toda la razón, y de hecho por eso es que el 2022 comenzamos pensándolo estratégicamente, no desde el punto de vista de qué nos parece más condenable, sino que desde el punto de vista estratégico, si el objetivo es disminuir el uso fraudulento de las licencias médicas, obvio que lo más efectivo es atacar a la oferta de aquello, es decir, a quien está vendiendo. Y es por eso que el 2022 comenzamos con un piloto, primero que fue pequeño en la región metropolitana, y luego lo amplificamos a nivel nacional el 2023, y hicimos una fiscalización masiva, proactiva y más agresiva hacia los emisores que caracterizamos como grandes emisores, porque acá pasa algo súper interesante, que el 2020... la Compin, este fue un trabajo que hizo la Compin. El 2020 ya la gran mayoría de las licencias médicas eran digitales. Antes era todo a papel. Sí, pues y por supuesto que cuando uno hace una fiscalización a papel es algo que es súper poco eficiente y es difícil tener como una inteligencia analítica detrás. Ya teniendo los datos digitales, la Compin el 2022 se puso en este desafío de tener esta inteligencia analítica para detectar cuáles son las conductas de riesgo y así poder hacer una fiscalización focalizada a aquellos que tuviesen más indicios de que estuvieran efectivamente cometiendo fraude. Los resultados de esto importantes son al menos dos. En primer lugar, hicimos todas las denuncias al Ministerio Público, lo que terminó con 31 personas detenidas, 29 médicos formalizados por fraude del fisco, y el 2023 por primera vez se dio un quiebre de la tendencia al alza que se veía en una tendencia sostenida en el aumento de las licencias médicas emitidas al año. Eso por primera vez se quiebra el 2023. Obviamente pueden haber muchas explicaciones detrás de esto, pero una de las explicaciones es la conducta más agresiva, más asertiva que tomó la Compin en este trabajo de fiscalización hacia los grandes emisores. Porque como tú muy bien dices, eso es lo más efectivo para atacar el mal uso de las licencias. Le queda la sensación a uno, estamos acá en el panel escuchando atentamente lo que dice la subsecretaria, queda la sensación como que llega la Contralora, Dorothy Pérez, y como que de alguna manera nos abre los ojos frente a toda esta situación, ¿no? Entonces ahí por lo menos la subsecretaria dice que alguna herramienta había. Se estaban haciendo cosas. Pero es así, digo yo, muy chiquitito frente a la magnitud de todo esto, porque hay algo que es poco, no bien visto decirlo, pero efectivamente en el sector público la gente, hay una inamovilidad de los puestos, ¿no? En el sector privado, si alguien presenta muchas licencias, es probable que lo echen. Sí. Una duda respecto de lo que está planteando la subsecretaria. Gusto saludarla, buen día. Es sobre esa investigación de la Compin de grandes emisores. ¿De cuántas licencias estamos hablando cuando hablamos de
una persona que es un gran emisor, un doctor que es gran emisor? Cerca del 95% de los emisores emite menos de 500 licencias al año. Eso podría considerarse lo normal. No sea exacto en este momento, pero esa es como el orden, eso es el orden de magnitud. Entonces, cuando hablamos de los grandes emisores, estamos hablando de emisores que emiten más de 1.200 hasta más de 3.000 licencias al año. O sea, en verdad la distancia es abismal y además de la cantidad anual hay un cierto comportamiento. Sí, dígame. Perdón, es que escuchaba el otro día una entrevista que hacía referencia precisamente a lo que usted señala ahora y quiero ser bastante claro con los números porque me parece que son súper reveladores respecto de la dimensión del problema. La presidenta del Colegio Médico, no recuerdo en este momento su apellido, ella es médico internista, le daba una entrevista a la radio cooperativa y decía, efectivamente, tenemos colegas que han dado 1.500, 1.600 licencias, eso es un número que ya nos llama mucho la atención, pero hay un grupo, por suerte reducido, que llega a lo grosero. Ana María Arriagada. Ana María Arriagada, gracias, doctora Arriagada. Lo decía en cooperativa, que llega a un número grosero de 5.000 licencias. O sea, es una cosa que me decía, es imposible desde el punto de vista incluso físico poder despachar 5.000 documentos de ese tipo. Es grosero, efectivamente es grosero. Y el punto importante es que cuando las licencias eran a papel, era imposible capturar ese comportamiento, era muy difícil. Ahora que la gran mayoría es digital, es que la CONPIN pudo hacer la caracterización del comportamiento habitual de los emisores, que son el 95-96%, y el comportamiento grosero, como tú muy bien dices, porque yo comparto contigo ese adjetivo, la verdad que es grosero. Y cuando logramos entonces caracterizar eso, analizando los grandes números, es que pudimos tomar esta conducta más agresiva. Y esto es un punto... Sí, diga. ¿Cómo toman ustedes que el vicepresidente del Colegio Médico haya aparecido en esta lista? Yo no voy a pronunciarme al caso en particular, no conozco su caso específico, yo sé que él presentó su renuncia sabiendo que podía eventualmente estar en ese listado. Yo solamente me voy a referir a la conducta general detrás de todos que quienes se podía, pero... y que podrían estar en este listado y que Lo que pasa es que... Sí, pero está bien, o sea, cualquier... No, pero a ver, perdón, es que el punto es el siguiente, si yo no estoy tratando de generar un... el hecho concreto es que él tiene un viaje y tiene una licencia médica. Ya. Lo que te quiero decir es que si esto escala a la vicepresidenta del organismo colegiado, o sea, si esto llega al vicepresidente, ¿qué hay por sobre el vicepresidente del Colegio Médico? La presidenta, y de ahí no hay nada más. Entonces, si llega a ese nivel... quiere decir cuán internalizado estaba para algún sector de los médicos llevar adelante una práctica como... Oye, porque solamente estamos pesquisando a quienes viajaron al extranjero. Estaba pidiendo mayores atribuciones Dorothy Pérez, pero ¿cuántas habrá por cada viaje al extranjero? Y el alcalde de Independencia que ayer decía que se daban licencias entre los médicos del CEFAM. Se dan entre ellos. O sea, hay denuncias... Es muy habitual eso. Yo entiendo a la subsecretaria que usted quiere abordar el general y yo lo comparto porque usted tiene una mirada de Estado respecto al problema. Pero déjeme decirle, queridísima subsecretaria, que hay casos que son realmente abismantes. O sea, ayer el alcalde de Independencia decía, médicos en un CEFAM que se daban licencias entre sí, que eran parientes. Bueno, el mismo Monsalve, perdón que lo cite, yo sé que es incómodo para el gobierno que yo cite a Monsalve, pero consiguió una licencia después de haber eventualmente cometido un delito con su hija. Entonces, pareciera que la práctica era un músculo bastante desarrollado en el sector público. No estoy hablando del gobierno, porque... insisto, estos funcionarios públicos venían de antes y yo no me atrevería a apuntar, y yo creo que ni un partido político hoy día tiene la moral para apuntar al gobierno o apuntar a la oposición. Pero sí el Estado había gestado el fraude sin darse cuenta. Eso es lo que quiero decir. Estaba muy instalado de manera cultural. Yo creo que además hay un daño al modelo de seguridad social grave. Sí, yo creo que el tema está en los incentivos, vuelvo a lo mismo. O sea, y en esta situación que parece que todos tenemos el diagnóstico, uno mira hacia otros países y simplemente se da cuenta que nosotros somos mucho más permisivos. Agregar a toda esta cosa los incentivos que el Estado de Chile paga licencias sucesivas en forma indefinida. Una persona puede estar años con licencia. Bueno, había alguien de 14 años de licencia. Bueno, otros países lo que hacen es financiar un máximo de meses al año.
¿ya? Y eso es lo natural. Chile cubre el 100%, en la OCDE máximo 70%. Y en ese sentido, perdón, subsecretaria, miremos las soluciones para no solamente, digamos, abrir la cloaca y quedarnos con toda la basura. ¿Piensan ustedes desde un punto de vista legal en la administración de lo que queda de la ministra Aguilera, modificaciones o proyectos que cambien el rayado de cancha de las licencias médicas en Chile? Por ejemplo, el tope, como lo planteó el senador Castro, el tope de licencias. Hay modificaciones legales que ya se han concretado. De hecho, el fin de semana pasado se publicó la modificación a la ley 20.580, creo que, perdón si me equivoqué en la cita exacta, que es la modificación de la ley que se refiere a las licencias médicas, a las reglas para su emisión y a las sanciones para las faltas relacionadas. Y acá esto es muy importante porque lo que hace es que endurece las sanciones a todos los médicos que hagan un mal uso de este instrumento de la seguridad social, aumenta los periodos de suspensión en los cuales no pueden emitir licencias cuando se comprueba que hizo un mal uso, aumenta las multas asociadas e incluso agrega una sanción adicional que es la más gravosa, que es la suspensión perpetua, es decir, la permanencia, la prohibición, más bien dicho, de seguir emitiendo licencias médicas a futuro. Entonces, eso es una parte muy importante. Y lo otro que es súper relevante es que también establece una nueva exigencia para quienes puedan emitir licencias médicas. Tienen que, por obligación, haber aprobado el EUNACOM, que es el examen que tienen que dar todos los médicos de nuestro país y que previamente podían ejercer y también emitir licencias médicas que hubiesen homologado su título sin necesariamente haber aprobado el EUNACOM. Entonces eso también aumenta las exigencias para poder hacer uso para poder emitir licencias. Además, hay nuevos proyectos de ley que vienen en camino y dentro de eso modificaciones al seguro de incapacidad laboral, que es un proyecto que se va a presentar dentro de este año y que incorpora ciertas modificaciones paramétricas como las que estaban ustedes conversando hacia cómo funciona el seguro de incapacidad laboral. Que ya se aprobó, ahí el doctor Palma nos está escribiendo para contarnos esa información. ¿No será que hay que cambiar, Sabas, la forma de hablar también y decir, oye, no hay que ir a pedir una licencia? El doctor te revisa, ve las condiciones que están y ahí te dice, mira, usted se va a operar y va a tener que tener reposo. Ahí yo creo que es fácil pesquisar quién se operó y quién no sé. O sea, hay cosas que sí son súper medibles, se puede partir por eso y no decir, oye, voy a ir a pedir licencia. Yo cuando voy al médico, no, esto es verdad. No, espérate, voy a quedar como el empleado del mes, pero cada vez que el médico me dice, no voy mucho, porque ya las enfermedades que yo tengo no tienen arreglo, son mentales. Pero cada vez que el médico me dice, oye, le voy a dar una licencia, no me da licencia. No, porque es una joda, porque se te acumula la pega, te descuadra. 1000 veces uno rechaza la licencia con un día que tú puedes tomarte un día sin licencia, al menos en el sector privado. No sé si en el público será lo mismo. Hay día administrativo. Entonces, prefiero un día para el resfrío, para la garganta, para qué sé yo, para el dolor de guata y ya está. El comportamiento de distintos ciudadanos respecto de digamos, de lo que significa el documento. A eso me refiero, a una anécdota simplemente. Oye, José, si quieren lo toman. Lo que preguntó la Karen. Dígame. Quería decir que Karen, estoy absolutamente de acuerdo, pero si yo me siento pésimo, yo puedo hablar de, oye, ¿sabes qué? Voy a ver si me dan licencia o pedir una licencia. Sí, pero... El tema es que tal vez el lenguaje crea realidades. Tal vez sería bueno, voy a ir al médico porque siento mal. El tema de fondo es que hay incentivos, como decía Patricio, que realmente sabe del tema, hay incentivos perversos. Por ejemplo, la mafia esa que desarticularon, ¿te acuerdas? Los médicos colombianos. Los colombianos no tienen que darle una UNACOM por convenio internacional. ¿Me entendí? ¿Debería entonces pedirse? No, porque hay un problema, hay un convenio internacional. Hay un acuerdo internacional. Países. No podía. Y también para los chilenos, doctores chilenos allá. Claro. El tema es que esto que dice la subsecretaria de exigirle la UNACOM para poder para poder emitir licencia, me parece muy buena idea, por lo menos. Para darle una comilla seriedad. Pero el tema es que con EUNACOM o sin EUNACOM, si el tipo es ladrón, y es porque estamos hablando coloquialmente, y el tipo es falso, y el tipo emite licencia. Yo tenía un amigo, gran amigo, doctor que se murió hace años, lamentablemente. Ni a mí me dio una licencia cuando yo tenía 20 años porque me lesioné jugando fútbol. No es licencia porque tú podías trabajar, me dijo. Yo no se la pedí y me dijo, si vaya un médico te dan la licencia, pero yo no te la voy a dar.
¿Por qué? Porque el tipo era honesto. Bien el doctor. ¿Ah? Bien, pues así hay que ser. Sobre eso mismo. Así es que ser. Oye, pero con su deber no más cumple, como decía mi mamá. Estás dando en el clavo de un tema, de una conversación que hay ahora, y quería preguntarle sobre eso, subsecretaria Al-Bagli. Hemos recorrido estos días haciendo el ejercicio de ir al Compin, donde siempre y ahora hay muchas personas que se quejan de tener problemas de salud que ameritan una licencia y esa licencia no se la están pagando, que el Compin establece que no hay mérito para aquello. ¿Qué se le puede decir a esas personas? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese caso? Acá tenemos muy buenas noticias. O sea, en primer lugar quiero decir que la Compin aprueba la gran mayoría de las licencias que se emiten de parte de FONASA. Ya, eso es sobre el importante 90% porque de las pareciera licencias son ser, aprobadas. Efectivamente. Esa es una cosa. ¿Sobre 90? Sí, sobre el 90% de las licencias que recibe Compin para analizar la Contraloría Médica son aprobadas. Y acá tengo una muy buena noticia para todos quienes nos están escuchando, porque yo sé que no solamente es importante que la aprueben la licencia médica cuando las personas efectivamente requieren su reposo para la recuperación de su salud, sino que igualmente es importante que la remuneración asociada, cuando son pagos a través de la Compin, lleguen a tiempo, porque acá es importante la espera que hay detrás de esto. Y para eso la Compin otra vez innovó utilizando la inteligencia que hoy día nos permiten los sistemas informáticos. Previamente habían ciertos procesos del pago para las remuneraciones que eran a mano. ¿Cuál era el que tomaba más tiempo? Es el cálculo del subsidio. Es decir, llega una persona, se presenta su licencia médica, yo tengo que tener la información de su empleador de qué significa eso en términos de remuneración. Y eso era algo que se hacía manual y por ende tomaba harto tiempo. Hoy día, o sea, el año pasado hicimos un piloto en 3 regiones y desde este mes comenzamos, ya lo ampliamos a todo el país, están instalados en todas las Compin nacional, donde todo eso se hace de manera automática. Entonces va a haber más agilidad, el proyecto va a ser más MISE, rápido. que es el módulo de incorporación con el empleador. Déjeme darle un dato. ¿Ya? Entre mayo del 2024 y mayo del 2025 reducimos el tiempo de espera de 29 días a 17 días, a 12 días aproximadamente. O sea, hemos reducido impresionantemente el tiempo de espera para que las personas que han recibido una licencia médica, que se ha aceptado esa licencia médica, efectivamente también reciban el pago asociado a ese descanso reparatorio. Así que esto creo que es muy buenas noticias para todas las personas que tienen derecho y merecen que ese derecho sea respetado con toda también la celeridad del Estado para que puedan tener efectivamente un descanso reparatorio. Perfecto, es una buena noticia, además un dato porque daba la impresión de que eran muchas más las personas que se le objetaba la licencia. Usted nos dice el 90% de las licencias en el caso de FONASA son aprobadas por la Compin. Subsecretaria Al-Bagli, muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros en este tema tan importante. Muchas gracias, subsecretaria.